y empezar la grabación. Bueno, buenos días mis hermanos, qué bueno es verlos y saber que están aquí presentes, atentos a un compromiso con Dios, que es escuchar su palabra y que es hacer su voluntad, ¿no? Congregarnos y gracias a Dios que tenemos estos medios para de alguna manera compartir, para poder escuchar y saber que queremos ir por el camino que Dios nos indique. Bueno, voy a pasar a hacer una oración por las ofrendas. Sabemos que las ofrendas son para la iglesia, son para cada uno de los integrantes que estamos aquí cuando tengamos una necesidad y que damos de lo que Dios ya nos ha dado. Y si no tenemos, entonces oramos a Dios que nos dé un trabajo digno, que nos dé pues provecho de lo que hacemos. Entonces, Padre del cielo, Señor Dios Todopoderoso, sabiendo que estás aquí entre nosotros, porque tú lo dices, donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, mi buen Dios. Queremos que por favor estas ofrendas que recogemos las bendigas conforme a tu voluntad, mi Señor. Ya quedamos de lo que tú ya nos has dado, porque nada tenemos que tú no nos hayas dado. Por favor, bendice aquí a aquellos que dan y aquellos que no pueden también, mi buen Dios, por una u otra razón. Que por favor nos des un trabajo digno a los que no lo tienen, mi buen Dios. Todo para tu gloria y tu honra, mi Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mi Señor. Entonces, por favor, quiero que vayamos a la Biblia, que es aquí donde encontramos pues la palabra de Dios. Quiero que vayamos al Nuevo Testamento, a Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. El título del sermón es Integridad. Si alguien lo quiere anotar, y les recomiendo que los que puedan tomen nota de los pasajes, tomen nota de lo que pues les interesa, tomen nota de lo que Dios nos va diciendo para que repasemos, para que miremos, para que comparemos y verifiquemos que lo que nos están diciendo es verdad. Entonces, Mateo capítulo 5, versículos 33 a 37. Los que podamos, pongámonos de pie en reverencia a que vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿vale? Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Lo leo, dice: Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Muchísimas gracias, nos podemos sentar. Bueno, como les dije, el título del sermón de hoy es Integridad. Bueno, mis hermanos, al leer pasajes como estos, muchas personas llegan a malinterpretar lo que ahí se está diciendo. El Señor está cambiando la ley, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, cambiándolo por algo que se dice ahora en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y veremos que no es así, ¿sí? Que Dios no se contradice, que Dios siempre es veraz. ¿Será que entonces Dios cambia de parecer? Que hoy dice una cosa y después dice otra. Es una de las cosas que quiero mostrar que se pueden aclarar perfectamente si buscamos bien en la palabra de Dios.
Por otro lado, el pasaje también llama al creyente a ser íntegro. El pasaje que estamos estudiando tiene gran valor y es interesante escudriñar y saber qué es lo que tiene Dios para decirnos. El pasaje nos habla de que tenemos que hablar con verdad. El creyente debe ser sincero, para hablar con palabra confiable. Que el creyente, cuando sea escuchado por los demás, sea una persona de la cual se pueda confiar. Hoy en día, lamentablemente, no pasa eso en la mayoría de los casos. Ahí, lamentablemente, falta demasiado la integridad, la fiabilidad, la honra. La palabra de los hombres hoy en día no vale nada. ¿Han escuchado lo que se dice por ahí? El dicho que dice, las palabras se las lleva el viento. Pues el cristiano debe ser diferente. El cristiano no debe ser de aquellos en los que pues toca pedir prueba, toca estar al pendiente de que sí va a hacer lo que va a hacer. Tenemos que ser diferente porque es a Dios a quien estamos representando de alguna manera. Veamos pues y reflexionemos al respecto del pasaje. En el contexto nos encontramos con el Sermón del Monte. Si nos damos cuenta, el Señor viene dando indicaciones a la gente que se reunía a escucharlo y a sus discípulos. A sus discípulos sobre que somos la sal de la tierra. Viene hablando, si ustedes se dan cuenta, ahí atrás habla sobre que somos la sal de la tierra, sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre la ley, entre otras cosas. Y cuando habla sobre la ley, hay una aclaración bien importante que el Señor la deja ahí, ¿no? Y se escribe para nuestro conocimiento. Y es que dice al respecto de la ley que no vino a abrogarla, no vino a invalidar la ley, sino que vino fue a perfeccionarla. Vino a cumplirla y a perfeccionarla. Y es lo que vemos que hace. Lo primero con lo que nos encontramos al leer el versículo base es con una palabra que dice además. Ese además es un conector, se dice un conector aditivo que lo que hace es agregar más información a lo que se viene diciendo. Ahora, de lo que se habla ahí es el tema que el Señor aborda, es acerca del abuso de los juramentos. Bueno, una buena pregunta sería, ¿y por qué el Señor habla al respecto de esto? Porque el Señor nos deja escrita en su palabra esto, y que es importante saberlo, ¿no? Pues en el contexto pasaba, en ese tiempo, que los fariseos enseñaban que solo ciertos juramentos eran obligatorios. Juramentos en el nombre de Dios eran vinculantes, es decir, eran importantes. Pero juramentos, por ejemplo, por el cielo, por el templo, por Jerusalén o incluso por la propia vida, eran opcionales y podían romperse porque no mencionaban directamente el nombre de Dios. Alguien podría decir, le prometo que por mi mamá, por mi abuela, por el trabajo que tengo, por mi propia vida, que voy a hacer esto o aquello. Y pues como no estaba comprometiendo el nombre de Dios, pues bien podía incumplirlo. Y esto era bastante importante y es por eso que Dios habla al respecto de esto. Estas prácticas creaban un sistema hipócrita y manipulador, donde la gente podía jurar falsamente con excusas religiosas y de esta manera invalidar la verdad, invalidar la propia responsabilidad. Algo muy parecido a lo que pasa hoy en día, ¿no? Incluso dentro de los mismos cristianos. Yo diría que hoy en día el problema es peor a lo que se estaba viviendo en ese tiempo. El pasaje continúa diciendo, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Está hablando de la ley, de lo que se había hablado en tiempos de Moisés. ¿Y qué dice? No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Esto lo podemos encontrar dentro del Antiguo Testamento, en libros como Levítico,
Números y Deuteronomio. Vayamos, mis hermanos, para ir comprobando. Vayamos a la Biblia, vayamos a uno de esos libros. Vayamos a Números, capítulo 30, versículo 2. Vayamos a Números, capítulo 30, versículo 2. Para que nos demos cuenta. Dice el pasaje. Números, capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Ven? Dios estaba demandando del pueblo de Israel integridad, que no fuera como los demás, que su palabra no valía nada, sino que fuera un pueblo que representara a Dios. ¿Vale? Y bueno, porque Dios, trasladándonos al tiempo de la ley, al tiempo de Moisés, porque Dios daba este mandamiento al pueblo. Resulta que en tiempos de Moisés era bastante frecuente el perjurio, es decir, no cumplir la palabra, no cumplir una promesa, era habitual. La falta de honestidad era algo que se veía día a día. Carecía la honradez, la ética, la integridad, era algo que brillaba por su ausencia. Como les digo, algo parecido a lo que pasa hoy en día, ¿no? Hoy en día, para tratar de evitar eso, como la palabra no tiene validez, sabemos que se tienen que firmar cantidad de contratos con todo tipo de especificaciones, que el número de cédula, que la huella, que la foto, ojalá y hayan testigos, todo lo que pueda aportar pruebas a la palabra no está de más hoy en día. La palabra de hoy en día no tiene valor y por eso es que se hacen ese tipo de documentos con esa gran cantidad de pruebas. Incluso en los trabajos se le pide muchas veces a los trabajadores que tomen evidencia, que tomen foto en tiempo real porque pues no hay de otra, ¿no? Dios en ese tiempo quería un pueblo íntegro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Dios es Dios de verdad. Dios nunca miente y siempre cumple. Dios quería que el pueblo judío reflejara su carácter. Así como los cristianos debemos reflejar el carácter de Cristo, en ese tiempo los israelitas, los judíos, debían reflejar el carácter del Señor, de Dios. Por otro lado, también Dios quería que las personas no tomaran juramentos precipitados, que no estuvieran jurando a todo momento por cualquier cosa, sino que pensaran y meditaran en qué era eso en lo que se comprometían. El propio Dios demandaba a las personas que incumplían por la palabra que decían. Quiero que por favor vayamos a Eclesiastés, sigamos en el Antiguo Testamento para ver que Dios le dice, en este caso por medio de Salomón, que es importante cumplir. En Eclesiastés capítulo 5 dice lo siguiente, Eclesiastés capítulo 5, versículos del 5 al 7. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 5 al 7. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la palabra de tus manos? ¿La obra de tus manos? ¿Ven? Para Dios era importante que el pueblo tuviera un comportamiento íntegro. Ahora, continúa el pasaje diciendo,
Aquí ya pasamos a lo que dice el Señor Jesús. Pero yo os digo, pasa a darle indicaciones a los discípulos, a la iglesia, a nosotros. Dice, no juréis, estamos en el pasaje base, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de sus cabellos. Vas a decirle a la iglesia que no es necesario que juren, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace el Señor aquí? No está cambiando la ley, simplemente la está perfeccionando. Pues los responsables en ese tiempo, los responsables de enseñar la ley de Dios, es decir, los ancianos, los fariseos, los escribas, estaban haciendo de los juramentos corrupción. Decían cosas como, ahondando un poco más a lo que les había dicho antes, cosas como que los juramentos se podían unos cumplir, otros no. Enseñaban, por ejemplo, que jurar por el altar no tenía validez, sin embargo, jurar por la ofrenda sí. ¿Vale? En Mateo les voy a leer unos versículos, si quieren anoten el versículo. Dice en Mateo 23, 16 al 22, dice lo siguiente. El Señor está hablando. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Esto decían los fariseos. Y dice el Señor, insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay muchas más cosas por las cuales los escribas fariseos estaban haciendo verdadera corrupción. Otra que vale la pena mencionar es el Corbán. Y les voy a hablar, les voy a decir de qué se trata esto. Esto hablaba de permitir que las personas declararan sus bienes como ofrenda a Dios. Así evitaban ayudar a sus padres, algo que Dios había reglamentado. Honrar a padre y madre. Dice en Marcos capítulo 7, versículo del 9 al 13. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Por tanto, los escribas estaban haciendo corrupción, estaban haciendo negocio, ¿cierto? Y pues de esa manera también estaban corrompiendo al pueblo, dañando la integridad. El Señor corrige esto y lo perfecciona, lo denuncia, porque cuando habla, pues lo estaba hablando a todos los presentes, a todo el pueblo, y nos lo está diciendo también a nosotros. Por tanto, no juremos, ¿cierto? Dice el Señor, no juréis, porque nada podemos cambiar, ni tampoco hagamos quedar mal a Dios. Porque si decimos algo y no lo cumplimos,
la gente va a decir, lo primero que la gente dice cuando se sabe que somos cristianos es que así se comportan los cristianos. Estamos haciendo quedar mal a Dios. No a nosotros, sino a Dios mismo. Qué bueno sería que la gente se diera cuenta que cuando cumplimos, ¿cierto? Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, cuando somos rectos, íntegros, es porque somos representantes de Dios, porque somos cristianos, porque nos comportamos como Cristo. Es lo que significa ser cristiano. Termina el pasaje diciendo, pero a vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En la traducción del lenguaje actual, una versión traducida de la Biblia, dice lo siguiente, y lo voy a leer. Si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Es una paráfrasis de este versículo que les acabo de mencionar. Jesús con esta frase restaura la integridad de la palabra del creyente. Mis hermanos, no hace falta jurar si siempre estamos hablando la verdad, si siempre decimos y hacemos lo que pues, de alguna manera nos comprometemos. Si nos comprometemos, cumplámoslo. Y si hacemos de esa manera, seguro que nadie nos pedirá pruebas de que lo que hacemos de verdad lo cumplimos. No es necesario jurar si siempre actuamos con integridad. Un sí debe ser un compromiso claro y un no, una negación firme. No se trata de ser legalistas. Si nos comprometemos a algo y vemos que eso que a lo que nos comprometimos resulta estar siendo mal, pues bien nos podemos arrepentir. O si declaramos un no y resulta que no van bien las cosas, pues nos podemos arrepentir. Pero de lo que se trata es de ser íntegros. Que no haya necesidad de estar jurando y qué bueno que las personas nos depositaran tal confianza y Dios mismo que no tuviéramos necesidad de documentos y de firmas, de huellas, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y dice, todo lo que va más allá de eso nace del mal, es decir, de la mentira, la manipulación o la intención de engañar. El uso excesivo de juramentos es señal de hipocresía, de falta de sinceridad, con la intención de engañar. Si a toda hora alguien tiene que estar diciendo, mire, le juro por mi vida, mire, le juro por mi trabajo, le juro por mis hijos, entonces le juro por mis hijos, por lo que sea, es porque necesita eso para que depositen confianza en él y muy seguramente pues hay intención de engañar, de mentir. Dice Juan capítulo 8, versículo 34, el diablo es mentiroso y padre de mentira. A eso hace referencia con que todo lo que hay, lo que va más allá de eso, nace del mal. En otras palabras, no necesitamos usar adornos religiosos ni estar jurando para decir la verdad. Si somos personas íntegras, que es lo que debemos ser, pues no hace falta nada de esto. Dios no se contradice. Él da al hombre mandamiento claro y sencillo en el momento que lo necesita. En el momento de la ley, dio un mandamiento claro y sencillo. Ahora nos dice, habla a su iglesia diciendo que es necesario que nos comprometamos, que seamos íntegros, que lo que digamos lo cumplamos. La iglesia tiene que reflejar a Cristo, que cuando nos comprometamos la gente no desconfíe y diga, este es cristiano, en él podemos confiar. Tenemos la decisión en nuestras manos. Cumplamos y pensemos bien en aquello que nos comprometemos para que no quedemos mal y sobre todo
para que no hagamos quedar mal a Dios. Bueno, mis hermanos, este era el mensaje que tenía para compartir con ustedes.